una de las cosas que nosotros, en las que yo como productor ejecutivo tuve mucho que ver, en específicamente decir, esto no es una película basada en, Así es inspirada en. A pesar de que tú dices inspirado en, la gente sigue leyendo basado en. No lo hagamos con directores muy reconocidos. ¿Por qué? Porque de alguna manera tienen ya un sesgo. Yo quiero ir con un director y un guionista que no esté sesgado por ninguna posición política en el Perú. No ha habido mucha cosa por la cual sentirnos orgullosos más. La comida por ahí. Exacto. Y hemos perdido un poco esa sensación. Yo siempre creo que Perú es muy nacionalista, muy de sentir su país, ¿no? Y siento también que en los últimos años se ha perdido un poco eso. No estamos tan firmes en eso como hace algunos años. Y Chavín de Huántar, o como cuando el fútbol nos une, ¿no? Ganamos un partido de fútbol y ¡wow! Peruano. Y pero esto también ha unido al país. Ha sentido una sensación de sentirnos que hemos hecho algo histórico, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Es que estos son unos héroes vivos. Son unos héroes actuales. El Perú es quizás el único país del mundo que tiene héroes en el siglo XX y XXI vivos. El Perú es un país totalmente patriota, si no el más patriota de toda América Latina y de los que yo conozco. O sea, esta historia no se puede contar en Colombia, así hayan sucedido hechos similares, porque en Colombia la gente no es tan patriota como en el Perú. La nueva generación, o sea, los nuevos jóvenes de 20 años, 25 años, no han vivido esa época y tienen una historia contada muchas veces por las hoy universidades y empiezan a adoctrinar un poco al joven y no tienen la historia, ¿no? Que a veces nuestros papás nos cuentan. A ti te dicen tienes 90 minutos para hacer una película. Claro. Cuenta en 90 minutos 4 meses de angustia y 17 minutos de balacera. Eso es, Claro. hazlo. Cuéntalo bien. Usted, señor peruano, peruana de 20 y tantos a 30 y tantos, mire lo que vivió. Vaya a conocer la historia. Vaya y conozca su historia. Yo no se la puedo contar porque mi película no es una película histórica. Mi película es una película de acción. Pero yo sí quiero despertar en usted la chispa de la investigación. Muy buenas tardes, días o noches, mis amigos. ¿Cómo están? Acá estamos en Amablemente Podcast, un capítulo más, un episodio más. Estamos muy felices y esta vez, además de acompañado de, como siempre, mi buen socio Emanuel Vela, estamos con un invitado impresionante, muy deseosos de poder entrevistarlo, conocer un poco de él, pero también porque es parte de lo que es hoy una de las películas más vistas de los últimos años de la pantalla grande peruana, Chavín de Huántar. Así que, Emanuel, hermano, saluda a tu público. ¿Cómo estás, hermano? Tenemos hoy un invitado. Es un amigo que yo ya conozco hace unos meses. Ok. Me acuerdo cuando nos juntábamos, nos reunimos pues para conversar, para ver proyectos. La película estaba terminando de filmarse. Y de verdad, me imagino que él sí. Yo no me imaginaba el éxito que tendría, ¿no? El impacto que podría causar hoy en día en la audiencia, ¿no? Estamos hablando de Chavín de Huántar, Claro ¿no? que sí. Operación Chavín de Huántar. Antes de presentarlo, quiero contarte un poco de él. Sí. Él es colombiano. Él tiene 21 años en el Perú y ha trabajado en canales. Él está dedicado a la producción y diseño de contenidos también de canales nacionales e internacionales, ¿no? Por ejemplo, ha trabajado en Latina, ha trabajado en México, en TV Azteca, y él nos va a contar. Y hoy en día es productor ejecutivo y asociado de la película Operación Chavín de Huántar. Lo hemos invitado para hablar de la película porque es una película muy interesante, ¿no? Muy Y interesante y que hay mucho comentario de todo tipo en relación a ella, ¿no? la verdad que sí, ¿no? ¿Y quién mejor que uno de los involucrados para que nos cuente, ¿no? Así Entonces, que es. sin más preámbulos, les presentamos a Luis Guillermo Camacho. Bienvenido. Un aplauso para Luis Guillermo, por favor, ayuda a la gente. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Luis Guillermo? Muchas gracias a ustedes por la bienvenida tan bonita, tan calurosa. Muchas gracias, Emanuel. Muchas gracias.
Gracias. No, gracias a ti por haber venido, ¿no? ¿Y quién es Luis Guillermo Camacho? Bueno, todavía no me he encontrado muy bien, pero actualmente soy productor de cine, soy fundador de una compañía que se llama Ningún Creativo. Y Bueno, sí nomás. Ningún Creativo es Ahí una está. compañía de diseño de contenidos, Ok. que hacemos contenidos para cine, televisión, redes sociales, en fin. Y he sido además productor en muchos productos, y disculpen la redundancia, de la televisión peruana, Ujú. de la televisión colombiana, de la televisión ecuatoriana y de la televisión mexicana, donde tengo telenovelas, formatos, Wow. en fin, diferentes tipos de programas, y he participado en los desarrollos, tanto como director de contenido en Latina, por ejemplo, con el equipo de producción para desarrollar El Gran Chef, para hacer Los Otros Libertadores. En América, pues no se diga, casi todo lo que actualmente tienen lo diseñamos hace más de 18 años. No, mentiras, 12 años, 12 años. 12 años. 12 años, desde Al Fondo hay sitio, Esto es Guerra, America Kids, en fin, una cantidad de productos que ya no recuerdo. En México, Tres Familias, una telenovela muy exitosa. Tres Familias Ecuador también. Reality shows en Ecuador, y en Colombia pues he sido fundador de canales como Canal Capital, Señal Colombia, estaba en Caracol, en el desarrollo de Betty la Fea cuando se construyó hace 28 años. Wow. Justo hablando de Los Otros Libertadores, yo conocí a Luis Guillermo por un amigo colombiano, también director, ¿no? Agustín Restrepo, un saludo para Agustín. Y él justamente nos hizo el contacto, pues, porque él estuvo aquí en Perú dictando unos talleres sobre dirección de cine. Y bueno, descubriendo pues que este tema del cine es muy interesante, ¿no? Agustín fue mi director en esa serie, y además yo trabajé con Agustín también en México. Yo creo que es uno de los grandes directores de la televisión latinoamericana, que hoy está un poco, digamos, retirado en Medellín, en Colombia, desarrollando nuevos proyectos y ayudándole a mucha gente a construir también el tema del desarrollo de imagen y de la narración, de lo que es el storytelling y de cómo se cuenta en imágenes. Los guionistas cuentan en palabras y los directores cuentan con imágenes. Te interrumpo un ratito en el arranque nada más para decirte que estás a un clic de conectar con personas que te van a sumar semana a semana. En Amablemente Podcast solamente queremos agregarte valor, y semana a semana traemos personas con las que vas a conectar, vas a aprender y te va a encantar. Suscríbete, ahí nos vemos. Pero, Ajá. ¿qué hace un director ejecutivo dentro de una película? Productor ejecutivo Productor sería. ejecutivo, perdón. Ajá. Mira, cuando a mí me busca la persona que tiene la idea, que en este caso es mi socio, Carlos Maguiña, que trae una idea de hace mucho tiempo, querer hacer una serie o algo con el tema de Chavín de Guántari y hacerle un homenaje. Como su palabra lo dice, tú haces la ejecución, haces la gestión para que el proyecto sea una realidad. Ok. Eso es lo que hace un productor ejecutivo. Hace la contratación de los directores, o el director del guionista o guionistas, decide si va a qué o cuál cine, si se trabaja, Oh, ya. decide una cantidad de cosas dentro del proceso del desarrollo del proyecto. A veces tengo que elegir actores, o por lo menos tengo que sugerirlos. Decido las locaciones, decido cómo se hace, qué cámara se contrata, qué equipo, quién es el camarógrafo, quién es el director de A su fotografía. madre. O sea, uno tiene la decisión de gestión del proyecto, y en mi cabeza, en el caso de director, de productor ejecutivo, la responsabilidad de que salga bien para mis socios, para mis inversionistas y para mi público. Entonces, eso es lo que hace un productor ejecutivo. O sea, también se encarga, imagino, de conseguir auspicios. O sea, todo lo que es gestión. Todo lo que es gestión, todo Ok. lo que es gestión. Ok, Aunque la gestión de la producción, Ajá. no la gestión comercial, esa es otra gestión. Ya. Ok. Aunque puede uno participar dentro de la gestión comercial, usualmente se tiene personas específicas y especializadas en eso que hacen la gestión comercial, que buscan auspiciadores o no. En el caso de Chavín de Guántar era muy difícil tener
auspiciadores. ¿Por qué? Primero, porque es una película de época. Segundo, porque es una película de balas. Es una película de alguna manera bélica. Entonces, pues, es difícil conseguir a alguien que quiera asociarse con una acción bélica. Es interesante. Y muchos de los que no quisieron participar hoy los siento un poco arrepentidos y me dicen, Seguramente. Luis Guillermo, ¿por qué no lo apoyé? Lástima, ahora me quieren apoyar en otros proyectos, porque se han dado cuenta de la calidad de lo que hacemos y de hasta dónde puede llegar una película cuando se hace, digamos que de alguna manera muy profesional, técnicamente profesional, bien apoyada y pensando en la audiencia a la que se está dirigiendo. Un productor ejecutivo también puede intervenir en la historia, en el guión. Por supuesto, porque si tú no estás de acuerdo con los lineamientos de la historia, hacia dónde va el guionista, pues tu proyecto se puede desviar. Claro. Si quieren, para entrar en la polémica de una vez, que es la polémica, por ejemplo, ¿por qué no se puso nada político en Chavín de Huántar? La decisión está en los productores ejecutivos. No queremos hacer una historia política, queremos hacer una historia de ficción. Dicen que es ficción al inicio de la película, sale... Por supuesto, Así es, sí, tal es cual. evidentemente una ficción, no es un documental político, no es un documental tampoco militar, es una ficción y hay, por ejemplo, una de las cosas que nosotros, en las que yo como productor ejecutivo tuve mucho que ver, en específicamente decir, esto no es una película basada en, Así es. es inspirada en. A pesar de que tú dices inspirado en, la gente sigue leyendo basado en. Es tan fuerte ese concepto que nos han metido en el based on de los americanos. Basado en quiere decir que es una copia de la realidad con autorizaciones de derechos específicos. Inspirado en, no, inspirado es que tú tomas una historia de la realidad, un hecho real, y te inspiras para darle una vuelta y para contar la historia que tú quieres contar. De alguna manera lo haces mucho más ficción y de alguna manera también mucho más artística. ¿Por qué? Porque tienes licencias artísticas para trabajar. Y esa decisión la toman los productores ejecutivos. En este caso, Carlos, mi socio y yo, que somos los dos productores ejecutivos de la película, la tomamos en conjunto. Entonces, si es una película inspirada en... ¿Qué tanto es ficción y qué tanto es real? 100% ficción. Sí. Si es inspirada, es 100% ficción. No existe, no hay cabida a la realidad. Porque si es real, pues ya no es Claro. ficción. Así de sencillo. O blanco o negro. Lo que pasa es que la gente no sabe leer eso. Y digo la gente, y discúlpenme, Claro. las audiencias no saben leer. Las audiencias, cada audiencia, cada persona además quiere hacer su película. Quiere ver su película, quiere ver lo que quiere ver. Y no quiere ver la película que está viendo. Y es muy bonito ese proceso porque eso sucede en todas las obras audiovisuales. Hay gente que quiere ver que al fondo hay sitios sea menos chistoso. Claro. Pero no es. No, para algunos es muy chistoso, para otros no. Para algunos Frankenstein, la película que acaba de sacar Guillermo del Toro, es una copia horrible y burda del libro de Mary Shelley, porque quieren ver el Frankenstein de Hollywood y no, él está haciendo una obra de arte. Entonces, cada quien quiere ver su propia película y eso no es necesariamente cierto. Nosotros hemos planteado una película, es una película de ficción, es una película bélica, es un homenaje de alguna manera a un acto real, a un hecho real, pero es un homenaje ficcionado. Si la gente quisiera ver la realidad, pues habríamos tenido que hablarle a muchísimas personas, habríamos tenido que meter no 80 comandos como están en la película, sino 140. Claro. Habríamos tenido que hablar de Toledo, de Sagasti, de Todos. Fujimori, de todos De los la periodistas, Marina. de todos los que estaban ahí. Y no, Tal hemos cual. tomado una parte de la película y le hemos contado. Y hay gente que dice, ¿por qué no está tal? Pues porque no era esa historia, es otra historia, es una ficción. Pero es interesante porque aún así tiene sus partecitas de controversia, como por ejemplo la República, ¿no? Lo que pasó con la República, y eso fue real. Claro, es que son hechos de la realidad en los que uno se inspira, pero si ustedes ven bien en la película no se nombra a nadie, A ninguno. porque nosotros como productores ejecutivos tenemos que cuidar eso. Si hemos propuesto una ficción, no podemos nombrar algo real, porque entonces estamos yendo en contra de nuestro propio desarrollo y de nuestro propio pensamiento. Ahí se puso un nombre que ni siquiera existe en la realidad. Claro. Y pudo haber sido la República, como pudo haber sido el comercio, como
el que ustedes quieran y el que la gente quiera, el que quiera leerlo, lo lee como quiere, pero aquí en la obra audiovisual es una ficción. Ok. ¿Qué ha sido para ti, Guillermo, hablar con respecto a un hecho tan importante en la historia del Perú, teniendo en cuenta que llegaste después de esa década de Fujimori? Y involucrarte, imagino, por entrevistas, conversaciones, me refiero, porque tengo entendido, no sé si hablaron también con algunas personas implicadas de la historia, ¿no? El mismo presidente. Por supuesto, hablamos, mira, una de las decisiones de un productor ejecutivo es elegir quién es su guionista y quién es su director. Es lo primero que tú decís, quién va a escribir esta historia y quién la va a dirigir. Y uno de los proyectos que yo hice y le propuse a mi socio es, no lo hagamos con directores muy reconocidos. ¿Por qué? Porque de alguna manera tienen ya un sesgo. Yo quiero ir con un director y un guionista que no esté sesgado por ninguna posición política en el Perú. Quiero ir con una persona que vaya por el medio y que sea limpio y que no acepte llamadas. Entonces, elegir al guionista, que en este caso fue el mismo director que había trabajado conmigo, Diego León trabajó conmigo en Los Otros Libertadores. Ok. Y yo le dije, usted va por esta línea, esa es, punto. Y con él, que tuvo casi 9 meses de periodo de investigación, leyendo, metiéndose en bibliotecas, leyendo la cantidad de libros que hay sobre el hecho real, sobre la operación. Y entonces si hubiéramos escogido el libro de Astudillo y hubiéramos dicho basado en el libro de Astudillo, y también ahí hay cosas que no estarían, porque Astudillo tiene una visión de la realidad, o hubiéramos elegido otro libro de otro de los comandos. Casi todos los comandos escribieron un libro, casi todos. Nos reunimos con el general Miyashiro, con comandos, con familiares, con la familia de Valer, con la señora de Valer, con la hija, con Giovanni. De hecho, fue muy bonito porque el día que nos reunimos con Giovanni no estaba en la película. Giovanni, al terminar la entrevista de él, cuando nos estaba contando cómo había vivido él de niño y qué sentía ahora y cómo lo veía ahora, le preguntamos, yo estaba con Diego y le preguntamos, Giovanni, ¿y tú qué haces? Y me dijo, no, a mí me gusta nadar porque mi papá nada. ¿Y qué más? Me encanta la actuación. ¿Has actuado? Sí, alguna vez he actuado. ¿Quieres estar en la película de tu papá? Sí, sí. Y lo invitamos y lo hizo bastante bien. ¿Qué Ahí hizo está. Giovanni? Giovanni es uno de los comandos. Ok. Es como el asistente de su padre. Ok. De hecho, cuando dicen en la película Comandante Valer, los dos levantan la mirada y es impresionante. Los que sabíamos eso, Comandante Valer y él levanta la mirada también. Está esa escena que es muy bonita. Pero además él hizo, como asistente de su papá en la ficción, digamos, que además representan a varias personas, ¿no? Ajá. Que eso es una parte interesante de que es ficcionar. Hay personajes que representan a varios, lo representan claro. a uno. Son mezclas de varias personas que terminan Claro, siendo uno, claro. uno. Como en muchas películas, como lo hace Spielberg, como lo hacen los grandes directores, porque no cogen hechos de la realidad y los ponen exactamente como son, porque son diferentes, la realidad es diferente de la ficción. Ujú. Entonces Giovanni hace ese papel y nos cuenta después de que recoge en la escena donde él levanta a su padre, muerto teóricamente, que es el actor, y él lo levanta y él dice, comando herido y está muerto. Él dice, he hecho mi proceso de sanación A su madre. con una época de mi vida que no la había podido vivir y no la conocía. Él recoge a su padre en la ficción Claro. y hace su sanación espiritual ahí. Wow. Pero bueno, tuvimos muchísimas entrevistas, hablamos con muchísima gente, hablamos con gente muy cercana al expresidente Fujimori, nutriéndonos de información para mezclar lo que nos interesaba para nuestra película, Claro. no para los intereses de otras personas, Claro. para los intereses de la ficción. Claro, Claro que claro. Qué interesante. Y, ¿sabes qué me he dado cuenta? Y tú lo debes saber mejor que yo. Que al peruano le gusta, después de tantas películas un poco extrañas que han salido en los últimos años, ¿no? Que todo el mundo las critica ahora en YouTube y en redes, nos gusta lo histórico. Nos gusta los temas controversiales, la política. Y por eso creo que ha tenido tanto éxito Chavín de Huántar. O sea, de venir de una ola de películas que la gente siempre critica, de pronto viene un Chavín de Huántar que la gente pues sale aplaudiendo al final de las películas en todas las salas. Sí, en todas las salas, gracias al y- cielo, están Y aplaudiendo. justo hablábamos de eso antes de comenzar la entrevista.
A ti te ha llegado información, te etiquetan también, ¿no? Que en todas las funciones aplauden. Incluso una amiga me contó que fue a ver la película que al final gritaron ¡Viva el Perú!, ¿no? Sí. Y empezaron a aplaudir, ¿no? Sí, sí, sí. Yo más que hechos históricos, Sí. te digo, hay hechos históricos que merecen la pena contar y hay hechos históricos que no merecen o que ya han sido muy contados. Parte de la elección de esta historia, y yo siempre me sostuve con eso de manera muy radical, fue decir lo siguiente. El Perú es un país totalmente patriota, si no el más patriota de toda América Latina y de los que yo conozco. O sea, esta historia no se puede contar en Colombia, así hayan sucedido hechos similares, porque en Colombia la gente no es tan patriota como en el Perú. Pero en el Perú además, y lo voy a decir con mucho respeto, han tenido héroes y se han sentido orgullosos de héroes que en realidad fueron héroes que perdieron sus guerras. Que perdieron. O sea, las batallas que dieron las perdieron. Y eso es una realidad. Por eso digo que lo digo con mucho respeto y los tienen como los grandes héroes. Y cuando nos propusimos hacer la película y Carlos me dice, yo le digo, mira, ¿qué es importante de lo que yo he entendido y conozco de Chavín de Huántar? Es que estos son unos héroes vivos, son unos héroes actuales. El Perú es quizás el único país del mundo que tiene héroes en el siglo XX y XXI vivos. Como si estuviera Bolognesi con nosotros, pero que hubiera vivido, y ahí están, y que sí ganaron una batalla o una guerra, y que además liberaron a un país. Entonces, ¿por qué no hacer un homenaje fuerte a eso? Más que a cualquier otra cosa, más que a que si estaba un presidente o no en la película, más a que si uno se escapó por la ventana o no. Eso no era lo importante era el homenaje y el hecho de que hay unos héroes vivos y que el Perú es el único que los tiene. Entonces, ¿por qué no vivirlo así? ¿Por qué no contarlo así? Y eso es lo que ha hecho que la gente salga y reconozca, porque muchas veces es inconsciente. Y eso es parte de lo que nosotros tenemos que aprender cuando diseñamos contenidos. ¿Qué quiere la audiencia y por qué la quiere? Entonces, la gente no sabe muy bien por qué, si está aplaudiendo por el heroísmo o porque mataron a Valer, pero se salvó el país. La gente no sabe, pero sabe que tiene algo heroico y algo muy dramático que le llama la atención y le jala. Esa es parte de lo que hacemos ahí, ya no como productor ejecutivo, sino como diseñador de contenido. Qué importante lo que dices. En los últimos años, lo hice ahorita y lo pienso, ¿no? No ha habido mucha cosa por la cual sentirnos orgullosos más. La comida por ahí. Exacto. Y hemos perdido un poco esa sensación. Yo siempre creo que Perú es muy nacionalista, muy de sentir su país, ¿no? Y siento también que en los últimos años se ha perdido un poco eso. No estamos tan firmes en eso como hace algunos años. Y Chavín de Huántar, o como cuando el fútbol nos une, ¿no? Ganamos un partido de fútbol y ¡wow! Peruano. Y pero esto también ha unido al país. Ha sentido una sensación de sentirnos que hemos hecho algo histórico, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Exacto. Y así lo hemos planteado. Porque yo te voy a ser muy sincero. Historias sobre Chavín de Huántar ha habido varias. Sí, yo he visto un Han montón. contado varias películas. Han hecho hasta una serie de ¿Películas han habido? Sí, y 25 capítulos de Panamericana hace 18 años, 20 años. Mira. Pero nadie la planteó desde el punto de vista donde nosotros la estamos planteando, desde un punto de vista heroico, de reconozcan a sus héroes y reconozcan a su patria y reconozcan lo que hicieron. Interesante. Ese es el hecho que hace que sea importante. Lo demás es maravilloso, que hablen, que digan que estuvo, que no estuvo, que fue el que se la inventó, que no fue el que se la inventó, que no pusieron. Eso es anecdótico y es divertido y es bueno porque le hace un bien a la película, pero no es la película. Claro. La película es la ficción sobre el orgullo patrio. ¿Cómo se decidió esto de enfocarse en los héroes? Eso lo decidimos, yo se lo planteé a Carlos, a mi socio, a Carlos Maguiña. Él estuvo de acuerdo y mis otros socios, Luis Wakabayashi y Karina Calmet, que son socios míos en la película. Este fue el enfoque que le dimos, un enfoque que yo lo estudié, lo conversé con mi guionista, con Diego, y por ahí nos metimos. Y eso fue hacia donde nos movimos. Por eso es que no existe nada más en la película, aunque si ustedes quieren saber la verdad, sí existe. ¿Por qué? ¿Quién es el comandante principal de las fuerzas del ejército en un país? El presidente. Y es una operación militar y sí estaba. Lo que pasa es que no está tácito. Perdón, no está explícito, está tácito. Pero en algún momento Se de la sobreentiende, película entonces, mencionan el presidente quiere hablar o algo así. Exacto, pero está ahí, está. Sino Perdóname que te corte, había no sé si me equivoco, en un tráiler de hace algunos meses que salía la parte de acá del
presidente Alberto Fujimori diciendo adelante, o no es la misma... No es el presidente Fujimori. Ok. Porque también es En una un tráiler de cuestión, meses atrás, ¿ah? es una cuestión de derechos también, ¿no? Sí, pero digamos que esa imagen no era de él, es de Galliani. Ok. Ah, ok. Es del que teóricamente representa a Williams, que teóricamente lo representa, como teóricamente Carlos Thornton representa a Gianpietri, pero no es Gianpietri, ahí se llama Rinaldi. Claro. Entonces es lo Sí, mismo, hay pero varias nadie cosas. dice nada de eso, o sea, porque todo el mundo quiere leer otra cosa, quiere leer Claro. lo que le conviene. Es que Que- creen saber más o menos la historia, entonces Sí, tratan de buscar la exacto. similitud, ¿no? Y eso es bonito. A mí me encanta que hagan eso porque me divierte, porque dice, eso le da fuerza a la película, la va a hacer que la vean. Y eso es lo que hay que generar, esas polémicas dentro de dentro de las obras audiovisuales. Como cuando uno ve una obra de arte y dice, es que ese Picasso cómo pinta de torcida las casas. Pues, Claro. no, sí, pues hay gente que le gusta que las pinte torcidas, otros que no les gusta. Es que eso parece un cubo, no es un círculo y el ser humano es circular. Pues no, pues ese señor hizo otra cosa. Entonces, eso es lo bonito, que se genere esa polémica, que exista. Guillermo, eso. una pregunta también. Sabiendo pues que el presidente, que en ese tiempo Fujimori, tenía la responsabilidad y gran parte del protagonismo sobre el éxito de la operación, ¿hubo algún intento de acercamiento como para adoptar algún punto de vista de parte de Sí, nosotros hablamos ellos? con Fujimori, yo hablé con Alberto Fujimori, Claro. estuve con él, pero más que por eso, por entender su posición, porque nos contó las anécdotas Claro. de lo que estaba viviendo y lo que pasó, y perfecto, muchas gracias y hasta luego, que le vaya bien. Eso fue todo. Tú sabes, Guillermo, que ningún presidente, ni Toledo, ni Alan, ni Ollanta, nada, ninguno, habló nunca nada más de Chavín de Huántar. Y el único que nuevamente hace una ceremonia de reconocimiento es PPK. Y hace una ceremonia muy bonita. El único presidente que quiso recordar. Yo sé que el cine es un negocio, ¿no? Pero yo creo que ustedes tienen la oportunidad de repente juntar a los comandos vivos. Ya lo hemos hecho, ya los hemos juntado muchas veces. De hecho, ahora los que están vivos los hemos juntado para varias cosas. Hicimos con ellos hace 2 años, cuando lanzamos la idea de la película, un lanzamiento dentro de la réplica en Chorrillos, un homenaje muy bonito que se hizo. Y vinieron casi todos, vinieron los comandos, vino la Marina y vinieron políticos. Yo tengo una foto donde estoy con el general Tello de la Marina, con el general Astudillo del Ejército y con el canciller Tudela. Y estamos los 4 en una Guau. foto. Y incluso hay una donde incluimos a Diego, porque sí lo hemos hecho, porque les hemos hecho un homenaje y porque esta película es un homenaje al valor. Es un homenaje al honor. Es una película cargada de institucionalidad. No es una película que pretenda ser política ni que pretenda ser nada más, sino eso, un reconocimiento y una reflexión sobre algo que es un hecho muy bonito, que solo lo tiene el Perú Qué bacán. y que por qué no contarlo. Eso es lo que hemos hecho. Y por eso es tan bonito lo que está pasando con la película. Algo que pasó en los 90 es que había mucho respeto por la institucionalidad? institucionalidad. Y se perdió con los años, se perdió. Y ahorita acabas de decir eso, y yo creo que eso también ha pasado, ¿no? Que la gente vuelve a sentir orgullo ¿Sí? por su ejército, ¿Sí? ¿no? Y vuelve a sentir ese miércoles, nuestros militares, nuestro comando son fuertes, importantes, preparados, entrenados. Exacto. Qué bacán, no lo había visto en ese punto, ¿no? Porque es cierto, en los últimos 20 años, 25 años, se ha perdido ese respeto por las instituciones públicas, ¿no? Y de pronto ves esto y tienes toda la razón. Y qué bacán. Sí. Qué bonito escucharte, me encanta porque sé muy de cerca la historia de Chavín de Huántar y escuchar un poco cómo lo vieron, cómo lo quisieron hacer. Me gusta saber. Y bueno, es un éxito y seguirá siendo un éxito, porque ya creo que leí hoy día o ayer que tiene 500.000. Más. No, recién, hace un par de días o ayer. Ayer tuvimos 100.000 espectadores y en realidad tenemos, al día de hoy, les voy a Un contar, poco más de 500.000 de... Ahí está, ¿ves? 6.859. Qué locura. Al día lunes 10. Aspiramos a ser una de las películas más Eso te iba a exitosas del Y- año. y- La meta que yo me propuse inicialmente fue de 800.000 espectadores y creo que la vamos a superar. No, sí, obvio. Y una cosa también que yo quiero decir, aprovechando esta bonita invitación y este bonito espacio que nos dan, Muchas gracias. esta es una demostración de que cuando uno quiere innovar, la gente te acepta.
creo que lo preguntabas al comienzo. El cine peruano también entró en un adormecimiento, en un letargo terrible. Así es. Al igual que ha entrado la televisión y como han entrado otros medios, los medios en general. Yo soy un abanderado de que hay que innovar, de que hay que traer nuevas historias, de que hay que contar cosas desde un punto de vista diferente. Nadie se había atrevido a hacer una película de acción en el Perú yo creo que nunca. Creo que hay una por allá hace 60 años. Todo era comedia romántica, comedia romántica. Esta es una demostración, Chavín de Guantar es una demostración de que una película de acción peruana es un hit y puede ser un hit y puede llegar a plataformas porque de hecho ya la estamos negociando con plataformas, la estamos negociando con aerolíneas, la estamos negociando, que eso es parte también de lo que hacemos los productores ejecutivos, ya la negociación post, que es otro efecto comercial, pero de otro tipo de venta, no del auspicio. Claro. Ser atrevidos. Y como les digo, ser atrevidos incluso porque ya habían varias películas, incluso hechas hace muchos años, sobre Chavín de Guantar o inspiradas en el acto de Chavín de Guantar, series de televisión, y no pasó nada. Nadie tuvo que ver. Entonces es ser capaz de atreverse en un mundo donde solo era romance y amor y la gente estaba cansada de eso, entrar con algo diferente. Como cuando entré y perdonen que lo diga, cuando entramos a hacer un programa de cocina en Latina Televisión, porque llevábamos 10 o 12 años haciendo música y canciones, y yo soy, y el hit fue Gran Chef. ¿Por qué? Porque nos atrevimos a hacer cosas diferentes. Y eso es parte de lo que las personas que estudian o trabajan para ser directores de contenido, diseñadores de contenido, que son pocos, porque la gente no conoce ese negocio, no entiende, porque cree que ser productor es, tengo una idea y ya, y eso no es así. Es cómo se entiende, se comprende a una audiencia y se le da un gusto, pero con alguna forma de atrevimiento, si me permiten decirlo de esa manera, con una forma agresiva de cambiarle, porque yo siento que el público no pide cambios es porque no sabe qué puede dar, qué le pueden dar. Y nosotros estamos llamados a darles cosas diferentes. Los que hacemos contenidos somos los que les tenemos que contar. Sí se puede contar una historia así. Claro. No hay que contar todas las veces lo mismo, no hay que hacer el mismo chiste durante 12 o 15 años en una serie de televisión, no hay que hacer el mismo imitación de cantantes toda la vida. No se pueden hacer las mismas historias de amor siempre. ¿Por qué? Porque se adormece el medio, se daña. Claro. Poco lo que le puede pasar a los podcasts en el futuro es que todos van a ser iguales. Claro. Entonces ya la gente hoy son todos, la mayoría son iguales. Entonces, porque nadie se ha atrevido a hacer un podcast diferente, claro, o porque nadie se ha atrevido a diseñarlo de una manera diferente. Bueno, hay información, por ejemplo, que a la gente le gusta escuchar, como volviendo a Chavín, sobre anécdotas de la película, ¿no? Algo que nos puedas contar que la gente no sepa. Creo que una de las cosas interesantes, más que anécdotas, es que nos planteamos la película desde dos espejos. Por ejemplo, el primer espejo era ver a los rehenes y tratar de que la gente sintiera cómo era lo que habían vivido los rehenes, y eso es gran parte de la película. Por eso la gente puede sentir que es un poco tediosa y cansada. ¿Por qué? Porque así era la vida de los rehenes, y esa fue la forma como la hicimos. Tenía que ser tediosa, tenía que ser lenta. La gente tenía un poco que meterse en eso para cansarse, para después llegar ¿a qué? Al otro gran espejo, que era: te vamos a meter como espectador en la batalla, y ahí no vas a parar. Y claro, son 35, casi 40 minutos que tú lo sientes como si fueran 10, pero porque estás en medio de la batalla. Entonces, fíjense cómo lo hemos planteado también desde dos maneras de ver. Y hay gente que sale diciendo, es que la primera parte es muy aburrida. Pues claro, era nuestra intención que fuera así, que fuera lenta. Es parte de lo que nosotros queremos, para que al final sientas todo eso, que es como lo vivieron los mismos que estaban ahí de rehenes. Claro, en ese momento entra la angustia, entra la fuerza. Otra cosa que es muy divertida, la gente que me ha dicho, ¿y por qué los ponen a jugar básquetbol y no atinan? Precisamente eso tiene otra intencionalidad que la debatimos con el director.
Imagínate que el que te va a salvar es una persona que es tan malo que falla. Siempre que tira la pelota falla. Entonces tú tienes la sensación en tu inconsciente que cuando llegues a la batalla vas a fallar. Porque siempre ha fallado. Entonces son anécdotas, son cositas que van pasando en la película que vamos descubriendo y que en la edición decimos, déjela porque tiene una intencionalidad. Ok. Deja eso, no lo quites. Muchas anécdotas de, bueno, hablar con Carlos, con Diego, con todos los que participamos en el proceso de rodaje. Quita esta escena, pone esta anécdota, incluso de peleas entre nosotros. Quiero que la carta la lea fulanito, no, que la lea Giovanni, no, que no lo puede leer Giovanni, en fin. Muchos tipos de esas pero que son peleas naturales o Claro. batallas naturales ahí entre los productores para ver cómo dramatizamos o le ponemos algo mejor o más divertido a la película. En las grabaciones, por ejemplo, una anécdota que fue muy cansada fue grabar lo que se ve en el momento en que entran los del MRTA a la embajada. Se hizo como 20 o 25 veces y los pobres actores ya estaban Ya está. alcanzando, Claro. que al final todos se echaron al suelo y la mejor escena fue cuando todos se echaron. Claro. Claro, claro. Hay varias cosas que te quiero decir. Primero, la actuación de Serpa. Miguel Isa. Impresionante. Serna. Claro, Serna en la película, pero lo sentí muy cortito. Pero es cada vez que apareciera como me gustaba escucharlo, Claro. ¿no? Eso es una. De ahí la elección del comandante Valer como protagonista, ¿eso por qué fue? O sea, ¿por qué no elegir a otro o al principal del...? Mira, hubo dos finalistas. Desde siempre estuvo él por una razón muy sencilla, por su tipología. Ok. Porque se parecía mucho, mucho al Chisito de la vida real. De hecho, cuando lo vimos con la familia Valer, ellos mismos dijeron, nos parece que es más parecido Rodrigo Wow. que el otro que estaba en carrera. A mí me gustaba más el otro en algún momento porque tiene más cartel. ¿Por qué? Porque también tú como productor buscas cartel, ¿no? Buscas sumar para que vayan a tu película, Para que jale. minimizas el riesgo. Sin embargo, el trabajo que hizo Rodrigo es espectacular, Sí, se lució. espectacular. Porque también estaba Oscar López Arias. Estaba Oscar López y había otra persona que no me acuerdo quién era, pero los dos finalistas fueron ellos dos. Con Marco Moscoso, que es el productor general de la película, estábamos en esa duda y al final casi que la decisión la tomó la tipología de él. Y además a él lo ayudó mucho que lo llevamos a preparar. Eso entre las anécdotas es muy divertido. Están un mes metidos en el ejército preparándose, tomando Claro. clases para no fallar cuando usan las armas. Porque una de las cosas que queríamos cuidar era eso. Si vamos a hacer una película de acción, no podemos hacer tonteras que no saben ni levantar el claro, rifle. claro. ¿no? Que tienen que parecer de verdad. Entonces el ejército nos colaboró muchísimo con todo lo que fue helicópteros, las locaciones, los automóviles, las verdaderas fusiles de la época, los cascos y los uniformes de la época. Ellos nos los entregaron, los sacaron de un museo y nos los prestaron y tuvimos que, por ejemplo, si teníamos para la película son como unos 20, ellos solo tenían 8 o 10, tuvimos que hacer los otros parecidos, pero ya teníamos una referencia. Entonces, ese tipo de cosas se hicieron. Y en cuanto a lo de Miguel Isa, que es un gran actor, Es un súper actor. un súper actor, y que aquí creo que están demostradas las dos posiciones, eso obedece a que si tú no tienes un malo dentro de la película, un verdadero tipo malo que parezca de verdad terrorista, la película pierde fuerza. No los vas a odiar. No vas a llorar al final. Claro, claro, claro. O sea, si hubiéramos elegido cualquier otro actor que pueden ser buenos, pero que no tienen la fuerza de la mirada de Miguel Isa, Por ejemplo. de su rostro adusto, Qué que yo bestia. todavía lo veo a él, lo veo en la premier y él es igual de adusto como estaba actuando. Entonces digo, wow, elegimos bien, porque en general, y esta es una lección, los papeles más poderosos en las series, en las películas, son los de los malos. Yo siempre elijo primero al malo. Para mí el malo es más protagonista que el protagonista. Ok. Los protagonistas pasan, la gente los quiere,
pero no sabe por qué los quiere, es porque le han ganado a ese malo tan malo. Si le ganan a un malo bueno, no son héroes. Así de sencillo. Ya que mencionas esto, justo la República lanzó una crítica, pues, sobre esto tan marcado de los malos y de los buenos. Entonces eso fue intencional, entonces. ¿Sí? No conozco la crítica de la República, Sí, la leí en la. pero la República lo sacó. en la película lo que quisimos marcar es que el terrorista fuera terrorista y que el militar fuera militar. No podían ser medias tintas, ni el terrorista ni el militar, porque si no, el drama final no era fuerte. Y acuérdense que esto es una ficción y en la ficción tiene que funciona así al final. Ujú. ¿Cómo has llevado esto de las críticas, tanto buenas como negativas, post película? O sea, la gente va, sale y da su opinión política, Divertido, o sea, sí, normal. muy divertido, sí, porque eso pasa en todo, con todas las... O sea, claramente no han querido politizar la película, no, o sea, para evitar polarización, etcétera. Pero yo tengo esta sensación siempre que es Pero tan... porque no era una película política No, también. está clarísimo, me queda Eso. clarísimo. Pero siento que la nueva generación, o sea, los nuevos jóvenes de 20 años, 25 años, no han vivido esa época y tienen una historia contada muchas veces por las hoy universidades y empiezan a adoctrinar un poco al joven y no tienen la historia, ¿no? Que a veces nuestros papás nos cuentan. Entonces ahí es donde yo creo que queda esa sensación de, me queda clarísimo que es ficción, me queda clarísimo todo eso, esa sensación de haber metido un poquito Ya, bueno. Me alegra mucho esa pregunta para la respuesta que te voy a dar. Porque esa respuesta tiene que ver con un pensamiento que nosotros tuvimos. A ti te dicen tienes 90 minutos para hacer una película. Claro. Cuenta en 90 minutos 4 meses de angustia y 17 minutos de balacera. Eso es, Claro. hazlo. Cuéntalo bien. ¿Cómo lo haces? Entonces tú eliges, tienes que elegir para tu ficción lo que es más relevante para tu historia. Pero ¿qué hicimos? ¿Qué es importante y por qué me parece divertido y también maravilloso de esta película, de lo que está generando? Esta película tiene que generar reflexión, pero también tiene que reflejar conocimiento. Entonces, el que de verdad quiere y no entiende lo que le pasa, tiene que ir y averiguar. Tiene que ir y Ok. estamos despertando un bichito que nadie se lo ha despertado. Es usted, señor peruano, peruana de 20 y tantos a 30 y tantos, mire lo que vivió. Vaya a conocer la historia. Vaya y conozca su historia. Yo no se la puedo contar porque mi película no es una película histórica. Mi bacán. película es una película de acción. Pero yo sí quiero despertar en usted la chispa de la investigación. Y me parece muy bonito que he visto en otros medios la gente que dice, yo salí, investigué, yo salí por fin, yo le pregunté a mi abuelito, gente. yo le pregunté a mi papá. Eso es lo que estamos haciendo, despertar una conciencia que nadie lo había hecho. Pero tú no puedes contar exactamente todo porque es muy difícil. No puedes contar los hechos. Y además los hechos no solamente son esos 4 meses, son N años de atrás a 1996, donde venía la guerrilla, Así es. perdón, el terrorismo. El terrorismo en el Perú, donde ya había habido otros hechos muy difíciles, pero no era objeto de nuestra película. Si logramos despertar inquietud, bienvenido, lo hemos hecho bien. Y tal cual. Qué bacán, y tal cual. Saliendo de la película. Te pones a buscar en YouTube todo. No, sí, yo fui con mi esposa a ver la película y fui con una pareja de amigos más. Y mi esposa, que es muy poco en realidad de documentales, ella es más como comedias románticas, en el carro ella me preguntaba, ¿no? Oye, ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Y cuando llegamos a la casa me dijo, ¿hay más referencias o documentales de Chavín de Huántar? Hay Sí. muchos. Y buscamos en YouTube y encontramos varios y nos pusimos a ver. Claro, eso es importante. Claro. Haber generado eso es lo que hace que una obra de arte, es decir, tú te vas y ves a Velázquez y dices, "Ay, ¿quiénes eran los reyes? Yo vi las meninas y quiénes eran esas señoritas y por qué son tan importantes. Ah, bueno, esa obra de arte despertó en mí un interés, igual que debe hacer el cine, cualquier tipo de cine. No necesariamente el Bacán. tipo artístico. Sí, que toda buena película, y es cierto lo que has dicho, ¿no? Tú ves la buena película biográfica y si te gusta, lo primero que haces es salir y querer ver la historia como Claro, fue. mira Oppenheimer. Oppenheimer también tiene una cantidad de licencias. cual. ¿Qué hizo? Vas y lees la vida de Oppenheimer y dices, ¿quién? ¿Cómo fue? Se inventó la bomba. Claro.
Pero nadie dice, no pusieron al presidente en Oppenheimer, ¿no? No estaba Eisenhower, estaba otro. Pero no lo nombraron. ¿Es? Bien. Es lo mismo. Tal cual, tal cual. Es igual. Qué bacán, de verdad. Me da mucho gusto escucharte porque tenía esa sensación de la historia que conozco de cerca y además escuchar un poco la mente maestra atrás de todo esto, junto a tus socios, por supuesto. Eso. Y ¿qué nuevos proyectos vienen después de este éxito? Imagino que la creatividad ha explotado. ¿Qué otro proyecto viene para ustedes? Pues todavía no podemos contar, pero yo creo que nosotros tenemos ya un camino bien recorrido. Posiblemente vienen otras películas en este mismo género, pero yo quisiera con el equipo explorar otros géneros también y ser atrevidos nuevamente en el cine y poder demostrarle a la audiencia peruana que hay cómo contar otras historias de aventuras que, por ejemplo, no se han hecho. Claro. Es decir, salirnos de otras cosas bien interesantes. Pero en el campo militar y bélico también creo que hay muchísimo por contar y que falta. Y hay otros eventos y situaciones reales que vivió el país que también merecerían la pena ser contadas. Estamos en evaluación, pero hay 2 o 3 historias bien bonitas para realizar. ¿Y siempre en cine o también serie, de repente Netflix? Pues unos de mis socios quieren que volvamos esta película, que la volvamos serie para Netflix. No lo sé todavía, que eso puede ser uno de los planes que hay. Yo creo que ya este es el punto final. Yo creo que hay que dejarlo ahí. Es mi posición ya muy personal. Ok. No hay que tocarla más porque se puede dañar, porque abusar también es Muy típico en el Perú también, muy ¿no? típico eso de estirarlo hasta que se Estirarlo, rompa. Y yo pienso que no, yo creo que hay que dejarlo ahí y buscar otras historias y ser atrevidos nuevamente contando algo diferente. Ahora, hay historias que funcionan e historias que de repente, ¿no? Lo comentabas al principio acerca de Perú, mucho es musical, ¿no? Y se ha visto últimamente musical, comedia. Este formato funciona muy bien. Vivo o Muerto, por ejemplo, de mi amigo Guille Castañeda, funcionó muy bien también. ¿Tú crees que esa es la línea de las películas, sobre todo para el éxito de la taquilla, ¿no? Esa es una línea. Yo creo que hay otras líneas por explorar todavía. Ok. Sí, todavía hay cosas bien interesantes por explorar. Yo, por ejemplo, siempre he querido hacer una película sobre uno de los imperios más grandes del mundo, que es el Imperio Inca. Y nadie se ha atrevido a hacer esa película. Pero una película no como la que vimos hace algunos años, un poco pobre, sino una película con toda la tecnología que existe hoy, mostrando Interesante. de verdad quién era Pachacútec y todo, y cómo fue que creyeron, y cómo se construyó ese imperio inca. Machu Picchu también. Tengo la historia en ningún La creativo. nave. Tenemos la historia de el conquistador. En la historia peruana hay un inca que conquistó Pachacútec. las islas en la Polinesia. Ok. Hay un libro maravilloso de un historiador peruano ¿Ya? donde dice que el inca Tupac Yupanqui Ok. fue en un barco y fue el primero Tupac Yupanqui. que llegó a la Polinesia. Esa es una historia que sería espectacular. Ya se ha contado un documental que se llama El Contiki, con esos barcos. Pero imagínense hacer una obra de ficción con esa historia. Qué increíble. Tupac Yupanqui, además, para datos de ustedes, en Mangareva, que es una de las islas polinesias, existe un rito a un rey, a un dios, que para esos aborígenes o nativos allá fue el gran dios que vino a conquistarlos, como cuando llegó Colón aquí para nosotros y nos trajo al dios católico. Para ellos existe un dios que se llama Tupa. Ellos le rezan al dios Tupa. O le hablan al dios Tupa. Es una historia espectacular de cómo los incas, sin querer queriendo, llegan y conquistan la Polinesia y se regresan, porque no era lo que los españoles, o sea, no iban en busca de lo que vinieron a buscar otros. Pero es una historia muy linda, que es una historia de aventura, de riesgo, de conquista, que si uno llega a hacerla, también es un orgullo para este país. Claro que sí. Yo creo que con esta película han vuelto a recuperar la confianza en las empresas. Y ahora tienen espalda como para poder buscar el presupuesto con tranquilidad y hacer otra cosa interesante en los próximos años, ¿no? Bueno, Dios te oiga. Sin duda. No, sin duda. O sea, la película ha sido un éxito, claramente, Sí, ¿no? sí. Y ha salido de lo convencional que estábamos ya acostumbrados y además medios tristes también, ¿no? Porque han vuelto a hacer que la gente vaya al cine. A ver, Además. o sea, ahora nosotros vemos películas en la casa, ¿no? Claro, los de BF están felices con nosotros, los de Cineplanet están impresionantes. O sea,
Nosotros ayer batimos el récord de asistencia a cines después de 10 años. Hicimos 100.000 personas en salas de cine en el país. Eso no se veía hace 12 años con Asumare 2, creo. Claro. ¿Imaginaste esto, Guillermo? ¿Imaginaste el No, éxito de no, la no. película? Yo imaginé que nos iba a ir bien, pero no imaginé que iba a ser tanto. Pero está bien que la realidad supere a la ficción. Qué bacán, claro que sí. Hay claro una que sí. anécdota que dijiste que nos ibas a contar, Ah, relacionada a Capital Amable. Ah, ok. Esa anécdota de Capital, esa es una anécdota un poco triste y fuerte. Y es que yo fui secuestrado por la guerrilla en Colombia. Ah, ok, yo eso no lo sabía. No, eso muy poca gente lo sabe, lo estoy contando aquí públicamente. Pero ¿por qué para Capital Amable le quería regalar esta anécdota? Porque la negociación que yo hice con el guerrillero que nos soltó, yo era gerente general de un canal de televisión, los guerrilleros que nos llevaron a su campamento, nos pudimos haber quedado mucho tiempo, fue por un acto de amabilidad mío con el guerrillero. Yo logré la liberación mía y de mi compañero, que éramos secuestrados, ofreciéndole cerveza. En un acto de amabilidad, simple y sencillo. Cuando después de que nos había maltratado, nos había puesto la pistola, el fusil, nos había madreado, se dice aquí, puteado todo el tiempo, y oligarcas y malditos, y etcétera, 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 y los vamos a matar, y ustedes los ricos, y tralala. Y yo lo único que hice cuando teníamos que negociar la salida nuestra, cuando llegamos al campamento, yo le dije, no me acuerdo su nombre y no quiero acordarme tampoco, X, usted me dijo que quería tomar una cerveza. Y yo me acordé que teníamos un six-pack en la parte de atrás del auto donde nos llevaron, que era el auto nuestro. Y él llamó a sus comandantes de la guerrilla. Nos mataron, fulanito, mataron a no sé quién, dispararon. Yo estaba con mi compañero que estaba petrificado, yo ahí. Y antes de que saliera el gran jefe de la guerrilla y el gran terrorista a tomar una decisión, yo le dije, les regalo las cervezas, pero déjenos ir. Tómeselas usted. Tome. Y le entregué el six-pack. Él me miró con el odio más grande que yo he visto que alguien puede mirar a otra persona. Y de repente su cara se transformó y dijo, sí, váyase, váyase. Y me dio un abrazo. El guerrillero que me había secuestrado y que iba a ser, quién sabe qué había pasado con mi vida, me dio un abrazo, se quedó con las cervezas. Mira. Y me dijo, váyase. Todavía yo le digo, ¿por dónde? Como para que de repente... Yo lo llevo. Claro, claro. Yo lo llevo. Fue un acto de amabilidad lo que nos salvó la vida. Qué interesante y Interesante, muchas ¿no? gracias. Muchas gracias por esta anécdota, ¿no? Qué lección tan importante cómo la amabilidad puede salvarte, ¿no? Exacto, así es. Primero disfrutar el éxito, me imagino que descansar un poco, ¿no es cierto? Y ya en el 26 de repente se lanzan con un nuevo proyecto. Mira, tenemos una reunión de directorio esta semana. Entonces ahí vamos a decidir qué va a pasar con Producciones Colibrí, que es, digamos, que la cabeza líder del proyecto, con ningún creativo y Producciones Colibrí. A ver si participamos en otros proyectos, si nos metemos en otros medios, en fin. Y ahí veremos. Pero ya estamos descansados. La verdad es que... La verdad Sí, es que claro, yo el me éxito acuerdo. y cuando tú ves esto dices, ya lo hicimos, ya está bien, ya vamos para adelante con lo que venga. ¿Cuándo se terminó de grabar la película? En octubre del año pasado, del 2024. Ya la tienen... Que se iba a estrenar antes, se iba a estrenar en julio, me parece, me contaste. Teóricamente la demo, o sea, inicialmente la íbamos a estrenar para el 22 de abril, o sea, para el Abril, aniversario De Chavín de Huántar. de Chavín de Huántar. Esa era nuestra idea en el fin de semana, que estuviera más cerca. Pero la película no estuvo lista, después nos propusieron otro momento, que era como para fiestas patrias, pero la película no estaba lista. ¿Por qué? Porque demandaba mucho tiempo los efectos de la última escena, de la escena final. Los efectos que ustedes, si los han visto, pues son efectos 100% hechos en el Perú. Y eso iba a preguntar, las balas, ¿cómo se hizo el tema de las Todo balas? es hecho aquí o sea, cuando ustedes ven... Las ráfagas, ¿no? Las ráfagas, las ráfagas. los cartuchos que saltan, todo eso es hecho en postproducción. Eso no existía. Ellos tenían mira. una pistola vacía. Y hacían así, y le hacían creer que... Pero todo eso después se montó. Ese montaje fue más demorado de lo que esperábamos, pero fue también porque insistimos en que se hiciera en el Perú.
Yo decía, bromeando, le decía a mi socio peruano, le decía, yo quiero que la película sea 100% peruana, excepto Diego y yo, que somos extranjeros. Claro. Pero el resto que sea peruano, porque es un orgullo de este país. Es un orgullo. Entonces, se demoró y eso nos llevó a que BF, que es nuestra distribuidora, nos propusiera el fin de semana del 30 de octubre y nosotros dijimos que claro que sí, Valió la pena esperar vale la pena. por muchas cosas. Bueno, la gente dirá ahorita, oye, Luis Guillermo colombiano ha hecho esta historia. Lo que no saben, pues, que tienes toda tu familia peruana, tus hijas peruanas, ¿no? Sí, sí, sí. Así que Luis Guillermo está súper empapado con nuestra historia también. Así que, mis amigos, Chavín de Huántar sigue en cartelera, seguirá en cartelera. Vayan a verla, que está increíble. La fiebre hace un par de días. Maravillosa. Y a todos los jóvenes de este país, solamente a modo de conocer nuestra historia, vayan que hay 800 documentales en YouTube para que puedan saber, después de verla, y puedan conocer esa historia de adentro, la documentada, que también es muy importante para nosotros conocer nuestra historia. No sé si, Emma, ¿quieres hacer alguna pregunta Solamente, más? bueno, antes que agradecerte, Luis Guillermo, no te olvides de este servidor actor para papeles chiquitos. Bueno, es una broma y también no. No, pero lo tendremos en cuenta. Vamos a ver si aguantas una carrera por la selva peruana. Ay. Ay. No, agradecerte, de verdad, el tiempo. Siempre has sido muy amable conmigo también en el tiempo que nos hemos juntado. Hemos tenido la oportunidad de compartir un almuerzo y sobre todo nutrirme de ese conocimiento desde el lado creativo y de las aspiraciones que también tengo como productor en el futuro, ¿no? Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Mucho gusto. Gracias, encantados de tenerte aquí. Y yo además también quiero agradecerte, Luis Guillermo, la verdad es un placer Muchas conocerte, gracias. saber un poco todo lo que ha habido detrás de esa buena película peruana y gracias por aceptar nuestra humilde invitación. Como siempre digo, No es humilde. ganamos más nosotros que tú al estar aquí. No es nada humilde. Ustedes Y- son unos genios. Y, Muy bien, y- muchas y gracias por acompañarnos. Así que, mis amigos, un capítulo más para ustedes. Suscríbanse, la gente lo ve, pero no se suscribe. Suscríbete al canal, no cuesta nada. Ponle like, comparte. Y ahora que está Chavín de Huántar en cartelera, anda a verla, que todavía tiene para rato ahí. Así que nos vemos pronto, Dios mediante. Cuídense mucho. Chau, chau. Nos vemos. Chau.